¿Te parece justo que las regiones que producen la riqueza del país no reciban sus beneficios? ¿Que nos estemos llenando de centrales que destruyen el medio ambiente y que éstas sean decididas entre cuatro paredes? ¿Que los mejores colegios, la salud de calidad y gran parte de la actividad cultural sean solo para unos pocos? ¿Te parece justo que los más ricos tengan 2 empleos por familia y los más pobres solo 1 empleo por cada 3? ¿O que las mujeres ganen menos de la mitad de lo que ganan los hombres? ¿Te parece justo que estos hombres y mujeres reciban 26 veces menos que los chilenos más ricos? Y que además sean solo 4 las familias que controlan casi la mitad de los activos que se cotizan en la bolsa. El poder se concentra en pocos, y ese es su juego. Si quieres que las cosas cambien, actuar solo no basta. Tus inquietudes son las de muchos, y juntos podemos hacer la diferencia. Tus ideas y proyectos pueden articularse con las de otros. Así hacemos política. Estamos construyendo sentidos comunes. Como les decía, tenemos a 2 panelistas que nos van a acompañar en este segundo módulo de la transmisión. Tenemos a Javiera Arce. Javiera tiene 26 años, ella es socialista, es administradora pública, licenciada en Ciencias Políticas y Gubernamentales, mención Ciencias Públicas en la Universidad de Chile, y además es investigadora del Instituto de Igualdad y profesora profesional asociada a la Dirección a la Dirección de Vínculos y Cooperación Internacional de la Universidad de Valparaíso. Bueno, de hecho, Javiera viajó de Valparaíso especialmente para estar hoy día nosotros. Te estás perdiendo las movilizaciones de allá, pero estás pudiendo colaborar desde acá. Y por otro lado tenemos a Javier Castillo, 29 años, socialista, sociólogo de la Universidad Católica y profesor adjunto del Departamento de Sociología de la Universidad de Temuco. O sea, también Católica de Temuco, perdón. Y él también es parte de Red Seca, otro de los medios que nos está acompañando en esta transmisión especial. A mí personalmente me llamó mucho la atención que dentro de estos 7 ejes que mencionó el presidente Sebastián Piñera, no mencionara el tema del desarrollo sostenible o del desarrollo energético o de los conflictos medioambientales, que algo estuviese dentro de estos 7 ejes principales, sino que lo mencionara al final como otros temas. ¿Cuál es la impresión general que tienen ustedes después de este discurso en relación al tema medioambiental y energético y cómo se ve en el fondo este año 2011 que está comenzando en relación a estos temas? Javiera. Bueno, a ver, para separar un poco, principalmente creo que hay un problema de prioridades acá, hay unas ganas de tapar el conflicto, principalmente por eso dejamos al final este tema del medio ambiente. A ver, yo tengo un análisis que lo hice especialmente para hoy, que va mezclando un poco, yo no soy especialista en medio ambiente, pero sí me gusta mucho analizar los fenómenos sociales. Entonces, en esa perspectiva, mi análisis cuenta de 3 ejes, y los voy a nombrar rápidamente. Primero, esta explosión social parte principalmente de la necesidad de la gente de expresarse y decir que no quiere una hidroeléctrica o estas piscinas en la Patagonia. Ya eso porque es un daño a la identidad natural del medio ambiente y se traduce todo esto en una movilización constante que hemos tenido en varias regiones del país. Eso por una parte. En segundo lugar, también esto va muy de la mano ligado porque además la gente no le preguntan qué modelo de desarrollo quiere tener. Entonces acá hay una confusión también por parte de los ejes más técnicos donde dicen que aumentando nuestro crecimiento económico necesitamos energía y en ese sentido se necesita también hacer este megaproyecto eléctrico. Entonces la gente tampoco entiende mucho, acá hay como piezas muy perdidas. Eso está muy vinculado además con todo el movimiento social que ha habido hoy día, que mi impresión es que no tiene tanto que ver con una cosa netamente medioambiental, sino que con un descontento absolutamente generalizado. O sea, si tú anoche veías la sensación ambiente en la marcha que hubo en la calle acá en Santiago, justamente la demanda final era cambiar la Constitución. Claro. Entonces eso es lo último. Bueno, y para terminar, acá yo creo que la demanda, más allá del postmaterialismo que se habla, este tema de Hidroaicén, que es una demanda que es como de estos neo-hippies, whisky izquierda y todo, lo que nos demuestra principalmente es que la gente sí se está interesando en los asuntos públicos. Sin embargo, no existe mayor interés tampoco por parte de las cúpulas políticas y de los partidos políticos de traducirlo. O sea, acá estamos viendo hoy día que hubo un aprovechamiento, entre comillas, también por parte de la oposición, cosa que encuentro súper necesario de hacer de que se vinculen en este tema, pero hoy creo que aún así no es suficiente. Entonces, eso. Javier, me gustaría conocer tu opinión al respecto.
Yo creo que el problema fundamental que afronta el gobierno con respecto al tema energético y el tema medioambiental en este punto, es bien cierto que se arrastra del gobierno anterior, y no solo el gobierno anterior, sino que también de los primeros gobiernos de la Concertación, en el sentido de que no se ha definido una política energética a seguir en el largo plazo. O sea, aquí no se ha definido si se va a trabajar por una línea netamente hidroeléctrica, por una línea netamente termoeléctrica. El debate nuclear también se arrastra hace muchos años. Pero sin embargo, si bien el gobierno de Piñera le atribuye esta falencia al gobierno de la Concertación, a los gobiernos de la Concertación, el propio gobierno de Piñera tampoco ha hecho nada, en lo particular, en lo puntual, por definir una línea única y exclusiva de desarrollo energético. Menos aún en la definición de ese modelo de desarrollo ha consultado a todos los actores relevantes, sino que ha optado principalmente por un proyecto que ya estaba presentado desde la época del gobierno de Bachelet, que era el proyecto de Hidroaicén, y que es un proyecto que, si bien puede significar un aporte a la matriz energética, también significa un costo importante en términos de costo social, importante en términos del daño que genera al medio ambiente, y también un costo en el término del modelo de desarrollo que quieren muchos ciudadanos y que hoy se están manifestando. Bueno, ahí quisiera yo, es interesante porque justamente uno espera que en un discurso como el que acaba de ocurrir, además de hacer una cuenta, que bueno, es algo que conversábamos con Sebastián y Miguel, tuvo muy poco de cuenta este discurso, ¿no es cierto? Fue mucho más anuncios. Hay anuncios concretos vinculados ya sea a proyectos de ley o a otras medidas. En ese sentido, si bien este es un proyecto que se arrastra, ¿no es cierto? Este es un proyecto que se rechazó 2 veces durante el gobierno de Bachelet, primero con 3.200 indicaciones, luego con 1.200, y hoy día se aprueba, y yo creo que eso es parte del descontento que en el fondo uno dice, ¿qué pasó con esas 1.200 observaciones? Y por otro lado, hay un proyecto de ley presentado en enero del 2010, justamente de reforma al fondo de la institucionalidad medioambiental. ¿Cómo ven ustedes, no es cierto, que los discursos, no solamente en el tema medioambiental, sino que en general los anuncios hechos por Piñera van a tener en el fondo una caída real en lo que ocurre durante este 2011 en su administración? A mí me parece preocupante que no se hable de la eficiencia energética. Sobre todo tomando en cuenta que la necesidad que tiene que satisfacer el país en términos de crecimiento, y a la cual estaría aportando Hidroaicén, es una necesidad que viene primordialmente de las empresas mineras. Y en ese sentido, si las empresas mineras son las que necesitan, junto con potenciar la matriz energética por parte del sistema interconectado central, también hay que potenciar las tecnologías que permiten hacer una administración más eficiente de esta en aquellas empresas que van a hacer el uso de este aumento de energía. Eso está totalmente ausente en el discurso de hoy y está totalmente ausente, creo yo, en el debate energético en la derecha que actualmente gobierna. Y creo que está principalmente ausente porque hablar de eficiencia energética significa de alguna forma hablar de un cierto incremento en los costos de producción. Y nosotros sabemos que eso es lo que más le molesta a la derecha en términos de definir cuál es la política energética. O sea, hay que definir una política energética independiente de sus costos, siempre que cuanto estos costos sean asumidos por los ciudadanos y no por las empresas que son las que están haciendo uso de estos aumentos energéticos. Claro. Bueno, otro tema que va absolutamente colgado con esto, perdón, para introducir, después puedes seguir complementar lo que dice Javier. Es que además me da la sensación de que con Hidroaicén hay un descontento también con el tema de como los negociados, ¿no es cierto?, de la colusión, de sentir que hay unos pocos que se están, ¿no es cierto?, armando un monopolio más grande todavía, de que además siempre aparece que hay algún o familiar o amigo o primo de algún o presidente ministro. Entonces yo creo que el descontento de Hidroaicén va encadenado, ¿no es cierto?, con otro descontento que no tiene tanto que ver con el tema ni siquiera de la energía, de la eficiencia energética. Es que, mira, en ese sentido va de la mano con las reformas que él, entre comillas, anunció a la transparencia. O sea, acá hubo una falta de transparencia también en los informes técnicos y en cómo se enfrentó esta crisis. O sea, además tenemos que considerar que la institucionalidad energética es heredada principalmente del gobierno de Pinochet. Y durante los gobiernos de la Concertación, y eso tenemos que hacernos cargo, también se tienen que hacer cargo los que les tocó gobernar en ese momento, que no hubo mayores modificaciones salvo el tema de la Agencia de Eficiencia Energética y también algún tipo de definición que hubo sobre la introducción de energías renovables no convencionales. Entonces, acá hay varias cosas, o sea, tampoco se trató de una reforma tributaria, que es un poco lo que decía Miguel Crispi anteriormente, que tiene que ver precisamente con que las mineras o cómo nosotros potenciamos otro tipo de generación de energía y cómo las mineras tampoco pagan impuestos para potenciar un desarrollo tecnológico. Entonces, acá tenemos un problema muy grave que tiene que ver cómo el Estado se enfrenta a este problema. O sea, además, y acá les faltó un poco los anuncios, o sea, va a haber un proyecto minero en la quinta región cordillera
que va a ser mucho más grande incluso que lo que hay en el norte, en Codelco, entonces en Chuquicamata. Entonces acá va a haber un problema, una crisis también. No hubo un tema, un abordaje tampoco de los dominios de agua, que es lo que plantea Hidro Aysén. ¿Y cuál creen ustedes que es el rol que cumple o debiese cumplir o ha cumplido Goldborn en esta discusión? ¿No? Porque esta cosa de que es como de los presidenciables, que lo sacaron de minería y lo adjuntaron también a energía pensando que cumple un rol ahí, ¿no? O sea, es evidente que a Goldborn se le cambió de ministerio porque se sabía que una vez abandonado este rol del rescate de los mineros, en el contexto de la energía se venían desafíos importantes y podía ser una plataforma para adquirir mayor protagonismo público, transformarse en una cierta figura del desarrollo de Chile, como lo fue Lagos durante la primera década de gobiernos de la concertación. Sin embargo, es obvio que el evidente conflicto que genera en la ciudadanía el proyecto de Hidro Aysén obligó a que Goldborn se marginara de la esfera pública, abandonando de manera importante una función que sí le corresponde como ministro de Energía y Minería. Bueno, les recuerdo que estamos aquí en esta discusión de sentidos comunes a propósito del 21 de mayo. Síganos en Sentidos Comunes, hagan sus comentarios haciendo 21 en la calle como hashtag. Vamos a estar en el próximo panel discutiendo sobre el tema de reconstrucción, seguramente uno de los más álgidos, ¿no es cierto? Pero donde vamos a tener además contactos con Concepción, con personas de Dichato que hoy día están marchando, una de las zonas de Chile que está con más descontento hoy día, ¿no es cierto? Ya nos contactamos recientemente con Aysén, donde hay un foco de descontento, y finalmente y nos vamos a contactar también con Concepción. Unas palabras de cierre que quieran decir a propósito del discurso. Sí. No confundir crecimiento con reducción de la pobreza, primero, que acá la discusión técnica creo que se ha tomado el debate político, dividir esto porque acá hay un tema de política, de cómo nos proyectamos nosotros al 2030, hablar realmente de un desarrollo sostenible y de una distribución del ingreso. O sea, nuestro país tiene distribuciones escandalosas, o sea, tenemos un nivel de desigualdad que es una cosa brutal, llega a dar vergüenza, y poner énfasis en diferentes políticas redistributivas. Eso principalmente, y también hacerse cargo de lo que no se hizo. O sea, también ese es un mensaje que me gustaría mandarle a la oposición y a todos los parlamentarios. Y por último, se viene un tema que es el tema de las semillas, que me gustaría después que se abordara con más calma, y porque acá va a haber un monopolio y va a ser un problema muy fuerte la introducción de los alimentos transgénicos y todo, que va a quedar también por el tecnicismo o la especificación del tema, va a quedar un poco fuera de la agenda pública. Eso. Javier. Yo creo que tenemos un gobierno que camufla un ideario de nación en una serie de medidas concretas que parecen tan irrelevantes como el anuncio de la compra de literas para las cárceles, de diseño de canchas de fútbol amateur, pero que sin embargo, si uno escarba un poco en el diseño de las políticas públicas, puede de alguna forma entrever el trasfondo de este gobierno. Y que es precisamente un modelo en el cual el disenso, el legítimo conflicto en términos de la definición de lo que deben ser las políticas públicas, está totalmente marginado. O sea, esa apelación final a la unidad nacional no solo es ser de un mal gusto exquisito, no es sino la típica forma por medio de la cual la derecha camufla el fin de los conflictos, el fin del disenso político bajo la forma de la unidad, y se hacen acreedores del representante legítimos de este cuerpo informe, de este cuerpo que parecía ser totalmente unido, que es la nación a la cual ellos constantemente apelan y llaman a convocarnos en torno a este cuerpo. Bueno, queremos agradecer nuevamente a Javier Arce y Javier Castillo, que nos han acompañado en este segundo módulo del análisis del 21 de mayo, el discurso de los anuncios de Sebastián Piñera. Les recuerdo utilizar el hashtag 21 de mayo, 21 en la calle, no solamente en Twitter, sino que también cuando suban fotos a Flickr, usen el tag 21 en la calle, todo junto, cosa de que esas fotos de lo que está pasando en la calle puedan ser compartidas en una galería que estamos elaborando. Antes de despedir a Javier y a Javiera, los voy a dejar con un video para introducir el tema que vamos a ver en el próximo módulo, que vamos a tener contactos además con Concepción, que es justamente el tema de la reconstrucción, uno de los más esperados en el tema de la cuenta que tenía que hacer el presidente. Este es un video que elaborado por Sentidos Comunes, que se elaboró para el Años de Reconstrucción, llamado Un Año Sin Reconstrucción. Los dejo con ese video. Muchas gracias, Javier y Javier. Gracias a ti.